El hombre atravesaba el bosque, apartando con sus manos las ramas verdes de los árboles que llegaban al camino del guardabosques. Estaba muy cansado. Le dolían las rodillas y los pies. El frío traspasaba sus pies mojados. Ya habría renunciado a todo hace rato, por si solo hubiera podido reunir el valor para hacerlo. El guardabosques se escurrió por entre dos grandes piedras. Le tendió la mano a su compañero y prosiguió la marcha, echando miradas a su alrededor. Temía que empezara a llover, pues el bosque, de por sí sombrío, se estaba oscureciendo aún más. El guardabosques llegó hasta un abeto alto y se sentó en un gran tocón. Allí se quedó esperando a uno de sus compañeros que se había quedado para revisar la zona por si había trampas. El guardabosques alzó su cabeza y cerró los ojos. Las hojas marchitas caían de las ramas negras desnudas que crecían densamente en la cima y casi cubrían el cielo azul. Había visto esta imagen cientos de veces, y si al principio le complacía, ahora le daba náuseas. Soltó un suspiro y recordó la emoción de venir aquí. El guardabosques cogió una espiga fina y se la colocó entre los dientes. Había llegado hasta aquí hace más de 10 años. No era tan viejo como para exiliarse en un lugar tan alejado de la civilización. Se levantó para mirar a su compañero, aunque después volvió a sentarse y regresó a sus pesados recuerdos. El hombre se remontó en su mente al día en que le propuso a su mujer cambiar de sitio para vivir. Ese fue el día en que se enteró de su diagnóstico y del tiempo que los médicos habían medido para ella. También, ellos dijeron que le haría mejor vivir al lado de un bosque y más alejado de la ciudad, con aire sucio. Con eso, se hubiera podido prolongar su vida. Y fue así. Arsenio dejó su trabajo favorito a los 30 años. Desde que ya no le importaba mucho seguir haciendo su carrera. Recogiendo a su esposa, se lanzó a más de 1000 kilómetros del sitio. Se suponía que viviría 1 año, pero llegó a vivir 4. Fueron 4 años increíblemente felices e interminables. Y luego, llegó el final, no solo de su vida, sino también de él. Se amenazaba con dejar todo y largarse. Se amenazó a sí mismo con no aguantar más, con largarse de este bosque. Pero el guardabosques se quedaría otros 6 largos años. Ya era un 11º año en la cabaña y estaba en sus 40 años. Ni siquiera se preocupaba ya del tiempo, ni de todo lo que le rodeaba, sino de vivir hasta el final de su vida. Pero el último año parecía que le devolvía la vida. Empezó a volver a los simples placeres mundanos y a llenarse de vida de nuevo. El proceso iba lento, pero se alegraba de que así fuese. «Arsenio, ¿realmente piensas en irte?», preguntó el compañero, saliendo de los matorrales del bosque con 2 trampas desactivadas y una cuerda larga con un lazo en el extremo. «Mira, delante de nuestras narices». «¿Qué lío?». «Muy bien, tenemos que llamar al departamento y señalar el cuadrante en la zona. Que se encarguen ellos mismos de buscarlos y atraparlos». «Así que, ¿cómo es? ¿Te irás de verdad o son todo habladurías?». «No sé, Eugenio. Por un lado, daría mucho por irme de aquí y olvidarme de todo. Pero por otro lado, siento que me he enraizado en este bosque», dijo el hombre. Caminaba junto a su amigo, avanzando hacia el borde del bosque, en el que brillaban las luces blancas del sol. Aquí se notaba más el contraste entre la luz y la oscuridad. El hombre se adelantó, interceptó la trampa y ayudó a su compañero a salir. «No quisiera dejar aquí a Elena. Va a morir aquí sola. Y mi perro está aquí. No sé, Eugenio. Yo digo que si tuviera un lugar a donde ir, me iría hace tiempo». Los guardabosques se quedaron cerca del coche por casi 1 hora. Hablaron sobre todo de su trabajo, de las próximas inspecciones y de los recién llegados novatos, que tenían miedo incluso de entrar en el bosque, pero que pensaban ir a trabajar como guardabosques. Intercambiaron impresiones,
Se echaron unas risas y se fueron. Arsenio se quedó un poco más, mirando tras el coche que se iba, y se dirigió a la cabaña que se encontraba en la linde del bosque. La casa de una sola planta se fusionaba con los árboles. A simple vista, no se podía decir que fuera una construcción propiamente humana, aunque en su interior era una casa muy moderna, como demostraba el solitario cable de electricidad que se extendía desde el pueblo urbano circundante. Arsenio se detuvo cuando oyó los ladridos del perro. Un hermoso perro pastor venía hacia él volando y agitaba las patas. Lo envolvió con sus brazos y el perro casi lo hizo caer. Arsenio frotó al perro detrás de las orejas, en la coronilla, y lo abrazó. El perro no podía calmarse de tanta alegría. Estaba tan excitado por la llegada de su amo que se movía impacientemente de una pata a otra, saltando cada tanto en el mismo lugar. «Vamos, vamos, Aquiles. Cálmate, entremos en casa. Me cansé muchísimo», dijo Arsenio. El perro, como por arte de magia, rebajó su excitación y siguió a su amo. Ahora no le dejó ni un paso de distancia. Arsenio solía llevar al perro con él, pero no en esta ocasión. Era un trayecto demasiado largo y se podía pasar cualquier cosa. El perro tenía una gran caseta para protegerse de la lluvia y el viento. Había mucha comida en la linde del bosque. Un saco de comida para un apuro. Pero Aquiles nunca lo tocaba en ausencia de su amo. Arsenio entró en la cabaña. Lo primero que hizo fue quitarse la pesada ropa mojada. La dejó afuera, puso a llenarse la bañera y fue a la cocina. El hombre se sirvió un té de hierbas caliente y se sentó, escuchando cómo se llenaba el agua de la bañera. Cada vez le resultaba más difícil hacer viajes tan largos. Al parecer, su salud ya estaba deteriorada y solo iba a empeorar. Sus pies empapados no podían calentarse. Estaban temblando. Aquiles se echó a los pies de su amo, levantando la vista hacia él a cada rato. Arsenio se sumergió en la bañera caliente sin apenas notar la diferencia de temperatura. Apenas sintió que el agua caliente lo impregnaba y lo calentaba. Se sintió tan relajado y contento que casi se puso a cantar. El perro no se apartaba de su amo. Arsenio estaba muy cansado. Vio un poco de televisión y decidió irse a dormir. Se despertó al escuchar un extraño ruido en el exterior. El hombre levantó la cabeza y se quedó inmóvil. Algo en el exterior estaba casi en su puerta. El perro se levantó y se quedó quieto, tirado en la cama. De nuevo miró a su amo. Este se puso el dedo en los labios y siseó. El perro entendió que tenía que estar callado. Se saltó de la cama y se aproximó a la puerta, dispuesto a abalanzarse sobre cualquiera que entrara. Arsenio miró por la ventana ocultándose detrás de la cortina. Cogió la escopeta y salió por la puerta de la casa. «¡Hey! ¿Quién se atreve a venir aquí por la noche?», gritó tajantemente el hombre. Pero de nuevo se impuso el silencio. Hace unos minutos había visto extrañas siluetas en la ventana. Había oído voces y ruidos, pero ahora, nada. «Aquiles, busca». La voz de Arsenio retumbó. El perro enseguida se puso a correr en torno a la casa, olfateando la zona. Se quedó parado junto al sendero que se adentraba al bosque. Sin el permiso de su amo para irrumpir al bosque, no podía hacerlo así, pero entonces se encendió la luz luminosa del coche. El coche partió a toda velocidad, con el motor rugiendo y el perro corrió tras él, pero su amo lo detuvo con una orden. Aquiles volvió al lado de Arsenio, se sentó de nuevo a sus pies y se inmovilizó mirando a su amo. «Mira, no tienen miedo de nada». Así que ya estaban en el bosque y se largaron rápido. Incluso sin luces delanteras llegaron. ¡Qué astutos son! Arsenio todavía estaba parado con la escopeta. El perro se quedaba en la senda. Esperaron un rato más, pero no vieron salir a nadie. Arsenio llamó al departamento y remitió la información. Reaccionaron con bastante brusquedad, prometiendo enviar una brigada de inmediato, pero en realidad no llegó nadie. Tras pasar una media hora, Arsenio llamó al perro y volvió a la cabaña.
Se tumbó en la cama y se sumergió en su sueño inquietante. Todo el tiempo le parecía que alguien merodeaba por el bosque o por los alrededores de su cabaña. La demarcación entre el sueño y la realidad se disolvió. Se fue despertando. Miraba al perro callado y entendía que estaba soñando, y volvía a soñar. El hombre se despertó con pesadez al amanecer, agotado por sueños perdurables, llenos de angustia y frustración. Arsenio se levantó y salió. Echó un vistazo a los alrededores y se dio cuenta de que los intrusos estaban husmeando. Vagaban por todo lado. Salieron hacia el bosque, y al volver, al parecer, se metieron en un coche y desaparecieron en la noche, cegándole con la luz brillante de los faros. Arsenio no entendía quiénes eran ni por qué habían venido. Los cazadores furtivos nunca actuaron tan abiertamente. ¿Y quién más quería adentrarse en el bosque en una noche oscura? Ya habían pasado unos días desde que Arsenio había visto a los desconocidos. Estaba preparando el equipaje para un pequeño trayecto. El departamento le había enviado a revisar también los 4 cuadrantes adyacentes. Como mucho, tomaría un día. Luego podría volver a casa tranquilamente. «Aquiles, ¿vienes conmigo?», preguntó Arsenio, y el perro enseguida se quedó inmóvil. Se paró al lado de su amo y lo miró a los ojos como si pidiera confirmación. «¿Vienes conmigo?». Arsenio repitió su pregunta y el perro se puso a bailar literalmente de alegría. Saltaba de pata en pata, ladrando y dando vueltas sobre sí mismo. Le encantaba ir con su amo al bosque. Arsenio no dudaba en llevarlo con él. El perro, muy educado, no le había defraudado ni una sola vez. Arsenio se puso la mochila sobre los hombros y caminó hacia el bosque. El perro le siguió contento. Tenía que hacer una cruzada rápida y fácil. El hombre se reunió con su amigo en la linde del bosque. Eugenio apenas se detuvo. Salió inmediatamente del coche y se dirigió a su compañero. Acarició al perro alegre. Se quedaron un rato hablando. No estaban yendo por el mismo camino. Cada uno debía recorrer su parte del bosque. «Dicen que tuviste una incursión en la noche». En el departamento dijeron que fueron al día siguiente y no encontraron nada. No creo que hayan sido cazadores furtivos. Y no estaban buscando nada allí. Sabes que pronto tendremos un imperio de criminales aquí, ¿verdad? Aquí, me parece, que están buscando por los alrededores del territorio a donde traer a sus víctimas. Supuso Eugenio. Se despidió de su amigo y se marchó a otra parte del bosque. Arsenio le echó una mirada y se fue en dirección contraria. Seguía profundizando más y más. En algún lugar del bosque, a la derecha, vio una figura extraña. Ya le parecía que sus ojos le engañaban, pero era de una persona amarrada a un árbol. El perro se inmovilizó, esperando su orden. «Aquiles, las trampas», dijo el hombre, y el perro comenzó a olfatear su camino pausadamente. Se acercó a la persona atada y se detuvo. Aquiles lamía la cara de una mujer. Estaba atada de la muñeca de modo que su cuerpo se doblara de forma innatural. El cable se clavó en su muñeca hasta hacerla sangrar. La mujer estaba completamente inconsciente. No podía razonar, no respondía a las preguntas. El hombre siguió intentando que recobrara el sentido, pero se dio cuenta de que era inútil. La mujer embarazada estaba fuertemente encadenada al grueso tronco de un roble. El hombre de repente dijo: «Aquiles, recuerda el camino». Ellos corrieron hasta el sendero y volvieron al borde del bosque. La ruta que había tardado horas en pasar, atravesaron como 4 veces más rápido. Arsenio se había traído alicates y sacó del sótano un trineo grande y estrecho, que solía utilizar para sacar a los animales atrapados, incluidos los ciervos, que habían quedado lisiados por las trampas. Se lanzó al bosque, pero ahora el pastor alemán corría por delante. Corrió tras él, arrastrando el trineo por detrás, que repiqueteaba con estrépito contra las rocas y las ramas. El perro guió nuevamente a su amo hasta el lugar donde se encontraba la mujer embarazada atada. Se acercó a ella y se quedó sin palabras. La reconoció. Era la esposa de un banquero local, a quien había visto a menudo en los carteles de publicidad de la ciudad y del pueblo. Ella y su marido eran invitados habituales a todos los eventos. No se equivocaba, era ella. Pero no había tiempo para pensar en ello. El guardabosques cortó el grueso cable con alicates y la mujer se cayó en sus brazos, literalmente.
La agarró y la subió al trineo. El perro, con su nariz, levantó el brazo colgante de la joven y lo puso sobre su barriga. Arsenio puso anchas correas sobre los hombros y jaló el trineo con la joven embarazada hasta la cabaña. Aunque en la mañana, preparándose para el viaje, no había tenido ni idea de lo que tendría que afrontar ese día. La carga era muy pesada. Arsenio logró llegar hasta una piedra larga y se detuvo para recuperar el aliento. Se volvió hacia la mujer, que había caído en un completo olvido. «Aquí vamos, Aquiles. Encontramos unos problemas sobre nuestra cabeza», el hombre dijo, jalando el perro por la coronilla. Cansadamente, lanzó las correas y volvió a tirar el trineo por el camino de tierra. Estaba atascado con hojas, piedras y pequeñas ramas. El trineo no estaba previsto para este tipo de trabajo, lo que no hacía más que dificultarlo. Pero ya se veían rayos blanquecinos en lo lejos, lo que significaba que todo iba bien. Esto significaba que detrás de estos árboles ya venía la tan esperada salida del bosque. Arsenio llevó a la mujer al interior de la casa y la recostó en la cama. Se cayó en el sueño, respirando con dificultad. El hombre miró al perro. «Quédate aquí a vigilar. Yo escribiré una carta, tú se la enseñas. Tengo que hacer mis recorridos. No se sabe qué más hay por ahí, ¿verdad? El trabajo es el trabajo. Pero si entiendo bien, no se levantará». El perro se quedó sentado junto a la mujer embarazada que acababan de sacar del árbol. Se tiró en la cama, estirando sus largas y peludas patas. El hombre garabateó algunas frases, puso la hoja en las patas del perro y salió de la casa. Literalmente, dio una vuelta rápida por los cuadrantes y regresó cuando el sol ya se estaba poniendo. Arsenio salió a la cabaña. Justo en ese momento, se detuvo una grande y vieja camioneta, que evidentemente había visto días mejores. Se cayó, y una bonita mujer de unos 40 años salió de un salto. Se arregló el chándal y se dirigió al hombre. La besó, la abrazó, pero enseguida le contó sobre la chica que había encontrado en el bosque. Al principio Elena no podía creer lo que había sucedido, y luego, cuando entró en la casa, se quedó perpleja. «¿Pero es que es ella? ¿Cómo se llamaba?» «Yasmín, creo. La esposa de nuestro Jorge Valderrama, creo», dijo la mujer, mirando a la joven embarazada y dormida. «Así que tenemos que traerla a sus sentidos». Elena se dirigió al coche y volvió con una gran bolsa llena de medicamentos. Sacó unos frascos, curó la herida y devolvió la cordura a la mujer. Se levantó con mucho esfuerzo, pero no pudo pararse. Su cabeza estaba muy mareada y ella sentía náuseas. Arsenio se apresuró a traer una taza de caldo de pollo en la mano. La mujer se bebió la taza de un tirón mientras comía trozos de pan casero. Se quedaba en silencio. Le costaba hablar. Después de comer, volvió a caer en el sueño. «Todo bien, déjala dormir. No acabó en esos bosques por nada. No creo que debamos alertar a la policía. Dejemos que se despierte y veamos lo que tiene que decir», dijo Elena. Pasaron otro par de horas en la cocina discutiendo acerca de los planes para el futuro. Tu guardabosques compartió su deseo de irse. Elena le apoyó. Pero por el momento, ambos no tenían a dónde ir. Pronto se oyó ruido en el dormitorio. Se pudo oír cómo el perro saltaba de la cama y guiaba a la chica por el pasillo. Estaba acostumbrado a que su amo fuera al baño nada más despertarse, y automáticamente condujo a la desconocida hasta allí. A lo que ella se alegró mucho. Pidió permiso. Y se bañó. Y volvió, habiendo ya puesto la ropa que Elena le había dado. El pantalón se ajustaba bien, pero la camiseta se estiraba en su barriga. La mujer se sentó en una silla y aceptó agradecida la comida. Entonces, vamos. ¿Cómo has llegado a esta situación? Nosotros te reconocimos. Había que ser tonto o ciego para no darse cuenta, dijo Elena. Hemos decidido que es muy pronto para llamar a la policía, aunque deberías hacerte un chequeo en el hospital primero. No. Por ahí me pueden encontrar, gritó la mujer, lanzándose de la mesa. En sus ojos se notaba el miedo y la desesperación. Elena y Arsenio la miraron sin entender lo que estaba pasando. Se calmó un poco. Se sentó de nuevo en su asiento y volvió a hablar. Mi marido
Lo que pasa es que me había vendido por una deuda a un criminal local. Esto ocurrió antes de saber que estaba embarazada. No quise entregarme, así que me secuestraron. Me llevaron al bosque y me ataron. Pensé que iba a morir allí. Incluso vi un lobo. Créeme, en este bosque hay cosas peores que los lobos, dijo Elena, que no era ajena a las pesadillas que a veces sucedían en el bosque. Ella se estremeció de sus propios pensamientos y se tiritó. Se sintió mal del estómago. Elena habló de nuevo. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No puedo pedirles que lo hagan, pero si no me ayudan, me harán algo peor que atarme en el bosque. Necesito llegar a casa. Mis padres viven allí. Por favor, se lo ruego. Me matarán si me encuentran aquí, dijo la mujer tocando su enorme barriga. Elena y Arsenio se miraron el uno al otro. Así que, escucha esto. Voy a ir. Tú te quedas, dijo Arsenio a Elena. No es la primera vez que vives aquí. Espero te defenderá del peligro. Planos, recorridos están en la pared. Si Dios quiere, estaremos de vuelta el jueves, dijo Arsenio. Y luego se dirigió a Jasmine. Empaca todo lo que necesites, incluida la comida. No habrá paradas. Llegaremos rápidamente, sin ruido. Prepárate para ir. La mujer se estremeció de sorpresa. Había pasado los últimos minutos juntando sus pensamientos para empezar a rogar a estas amables personas que la ayudaran. Arsenio puso algo de comida en la bolsa térmica y arrojó unas cuantas botellas de agua al coche. Se despidió de Elena con un beso y se dirigió al coche. Pronto salió también la mujer embarazada. Retrocedió la silla y se sentó para que hubiera menos incomodidad. La miró y se dio cuenta de que, después de todo, iba a haber paradas. Y probablemente, incluso más de las que había previsto. El camino era largo, pero no había otra solución. Si se quedaba, a él y a Elena los hubieran matado junto con ella. Ya habían pasado 6 horas en el camino. La mujer había estado dormida gran parte del tiempo, pero ahora finalmente se había despertado. Se levantó y se sentó más cómodamente. Empezó a inquietarse. Se notaba que no se sentía bien. Se detuvo, apartándose a un lado del camino. Una furgoneta tan grande podía conducir sin mirar el camino en absoluto. Ella le miró agradecida. E inmediatamente salió del coche. Volvió detrás de los arbustos y empezó a estirar las piernas. Todo su cuerpo se había adormecido y adolorido. ¿Estás casado?, preguntó, dirigiéndose al guardabosques, recordando relaciones cálidas que tenía con Elena. No, no estamos casados. Ya estaba casado. Mi esposa murió de una grave enfermedad en mis brazos. Yo asocio el matrimonio con la muerte. Pero quisiera quedarme con ella. Me gustaría comprarle una casa junto al mar y vivir juntos. Pero como ves, hemos sido guardabosques la mayor parte de nuestra vida, así que no podemos hacer otra cosa. Entonces, ¿de qué nos sirve una casa de campo junto al mar?, dijo el hombre con tristeza en su voz. Durante las siguientes 8 horas se detuvieron 4 veces. Ya no podía sentarse. Le extendí el asiento trasero para que pudiera echarse, pero solo se sentía peor. Pero entonces apareció el cartel tan esperado y entraron en la villa de casas de campo de élite. Arsenio nunca había visto castillos como esos. Las mansiones se alineaban una tras otra en la amplia calle. De repente, ella gritó y él se detuvo. La mujer bajó del coche de un salto y golpeó la verja con todas sus fuerzas, con lo que el guardia de seguridad salió corriendo. Pero al verla, llamó por radio a los dueños de la casa. Los padres casi se cayeron de rodillas al ver a su hija. Al parecer, sabían que estaba desaparecida y no esperaban que la trajeran directamente a casa. El padre de la mujer estrechó la mano del guardabosques fuertemente. No lo olvidaré. Dios sabe. No olvidaré lo que hiciste. Mi hija eligió al hombre equivocado para casarse y podría haber muerto. Y no tuviste miedo de conducir. Dios sabe qué tan largo camino para traerla aquí. No tuviste miedo de su marido, ni de nadie peor, dijo el hombre. El guardabosques se despidió con él. Estaba ansioso por llegar a casa lo antes posible. Fue volando,
parando solo en las gasolineras. El hombre estaba apurado, preocupado por Elena. ¿Quién sabe? Tal vez vinieran a buscar a la chica y Elena estaría sola allí. No era una mujer miedosa. Podía manejar un rifle y derribar a un hombre del doble de su tamaño en el combate cuerpo a cuerpo. Pero aún estaba muy preocupado por ella. Arsenio llegó a casa pasada la medianoche. Dejó el coche y entró en la casa, donde Elena ya dormía dulcemente. El perro saludó a su amo, pero sin hacer ruido, entendiendo que la mujer estaba dormida. Arsenio decidió que ya llegó la hora de marcharse. Llamó por teléfono al departamento y les comunicó que mañana, pasado mañana, no estaría aquí. Se tomaron la noticia con calma. Al parecer, hacía ya tiempo que habían visto que otro ocuparía su puesto. Arsenio empezó a empaquetar sus cosas y se dio cuenta de que eran muy pocas. Elena también se preparó y condujo hasta la casa de Arsenio. ¿Y a dónde vamos?, preguntó con preocupación, mirando a su amado hombre. Estaba feliz. Por fin se iban a ir. Pero ella estaba preocupada porque no tenían a dónde ir. Se aferró a él, comprendiendo e imaginando lo duro que sería eso para ellos. La abrazó con cansancio y la sostuvo con firmeza. Arsenio estaba seguro de que podría hacer todo lo posible para que pudieran establecer una nueva vida en el nuevo sitio. Pero sus planes fueron estropeados. Un costoso coche, blanco como la nieve, se acercó a la casa de campo, brillando literalmente a la luz del sol. De allí salió el padre de la mujer que Arsenio había rescatado del bosque, donde podría haber sido asesinada y devorada por las fieras. «Te había dicho que no olvidaría lo que hiciste». «Sube al coche y sígueme», dijo, señalando con el dedo. Arsenio y Elena se miraron. Subieron a su camioneta y ésta se dirigió detrás del costoso coche blanco como la nieve. Llevaban más de 7 horas conduciendo, muy cansados. Solo hubo una parada, en una gasolinera. Les dolían las piernas y el estómago se retorcía de hambre. Pero como habían prometido conducir, tenían que seguir adelante. Entonces, el coche blanco se desvió. Se adentró en un pueblo costero de casas de campo y se detuvo frente a una hermosa casa de campo, luminosa y arenosa. El hombre salió y dijo: «Mi hija dijo que tú querías una casa junto al mar y un trabajo. Aquí hay una casa junto al mar para ti. Mañana irás al banco y te darás cuenta de que ya no tienes que trabajar». Volvió a dar las gracias a Arsenio por su ayuda. Le dio las llaves y volvió a entrar en el coche para irse. Arsenio se quedó paralizado con las llaves en las manos. Solo unos minutos después entraron por fin en el patio, todo cubierto de parras y rosales. Aquí todo era increíblemente hermoso, como en un cuento de hadas. Arsenio no podía creer que esta era su casa ahora, aunque los papeles que había en la cocina no hacían más que confirmarlo. Una pequeña y acogedora cocina, un amplio salón, una bañera grande, 2 despachos y un precioso y luminoso dormitorio. Recorrieron varias veces la casa ya amueblada. Era su casa, una casa real. Elena rió con mucha alegría, aplaudió y se lanzó al cuello de Arsenio. El alegre perro ya había corrido por el patio y ahora estaba explorando la casa. Le interesaban especialmente las habitaciones en las que podía tumbarse en algo grande y blando. Y el salón era de su agrado. Al día siguiente, el guardabosques fue al banco y se quedó perplejo cuando vio el importe de su cuenta. Estaba parado frente a la empleada del banco y no podía ni siquiera pronunciar una palabra. Registró la tarjeta y volvió a casa. Eran fabulosamente ricos. Y en efecto, podrían no volver a trabajar. Ambos apenas podían creer su suerte. Había pasado un mes desde que Arsenio y Elena se habían instalado en aquella casa de campo. Caminaron a lo largo de la orilla del mar, pisando la arena, ya bastante fresca, con los pies descalzos. Aquiles recorría por la orilla del mar, levantando columnas de salpicaduras blancas como la nieve. Se lanzaba al agua, volvía loco, volvía a salir a la orilla y comenzaba de nuevo su juego. Claramente, le gustaba más el mar que el bosque. Arsenio abrazó a Elena.
Se quedaron contemplando el hermoso y tranquilo mar. Todavía no puedo creer que todo esto haya sucedido. Todo el tiempo parece que estoy a punto de despertar en esa cabaña o en mi casa, dijo Elena. Pero nosotros también éramos felices en esa cabaña, sonrió Elena, arrimándose más a su hombre. El guardabosques la besó y luego volvió a mirar al perro, que retozaba en la orilla del agua. Míralo. El perro tiene más de una década y todavía se comporta como un cachorro, dijo Arsenio. Aquiles, como si comprendiera que se trataba de él, se lanzó hacia su amo agarrando un objeto en su boca. Arsenio abrió la palma de la mano. El perro puso en su mano una hermosa concha muy grande. Arsenio y Elena miraron la hermosa concha marina adornada con un patrón de fantasía. Volvió a abrazar a Elena, y ambos se sentaron en la arena, contemplando el mar de una belleza serena.